¿Qué pasa? Os traigo vídeos sobre el Arsenal de Wenger de la temporada 2003-2004, donde como siempre os trae pizarras tácticas y ejemplos en juego real para descargar sus tácticas en FC26. Antes de seguir con el vídeo, quiero recordaros que he activado las membresías en el canal, donde podéis uniros apretando el botón unirse abajo del vídeo, y os he agregado insignias de lealtad, emojis personalizados y respuesta prioritaria a la hora de los comentarios en los vídeos. Y no es necesario que seáis miembros del canal, simplemente con vuestros me gustas y vuestros comentarios ya me ayudáis, pero para quien quiera seguir apoyando al canal y que siga subiendo vídeos, pues es un añadido. Entrando los jugadores, algunos no están en el juego y por lo tanto hemos utilizado algunas variantes. En el caso de la portería, que era Lemans, le tenemos a Cech, Stam, que era Kolo Touré, Carragher, que en ese momento era Lauren, y Touré, que era Gilberto Silva. Por lo demás, todos los jugadores eran de ese Arsenal de los Invencibles. Así que, entrando a la formación utilizada, utilizaremos un 4-4-2 contención, el que tiene 2 MCDs, y ese era el sistema defensivo que utilizaba el Arsenal en este 4-4-2 sólido, y evolucionaba con balón a una especie de, realmente se mantenía bastante el sistema, pero sí que habían ciertos movimientos como de los dos laterales. Ashley Cole solía ganar más altura y amplitud por izquierda, y Pires de los dos extremos se solía meter un poco más por dentro, y después de los dos delanteros, Bergkamp, que era realmente más un media punta, bajaba mucho más a la base a tocar entre líneas, y Vieira con Gilberto Silva, Vieira a veces estaba un poco más adelantado, por lo tanto siempre trataban de estar en distintas alturas, pero siempre era un doble pivote sólido. Y consigue cortar el pase. Excelente lectura del juego. Entrando en los momentos más utilizados por este Arsenal de Wenger, algo que se podía ver es que desde el central, sobre todo el derecho, podían hacer pases cruzados hacia la zona izquierda, donde tenían esa superioridad con Pires muchas veces metidos por dentro y Ashley Cole ganando altura y amplitud. Stam. Otro de los movimientos que se podían ver cuando estaban circulando el balón ya en el centro del campo es que se podía ver cómo en esas posesiones a veces iban de derecha a izquierda, llegaba el balón a Ashley Cole abierto en izquierda, con Pires ya metido por dentro, y de Ashley Cole podía llegar el balón hacia Pires, y Pires en esa zona interior aguantar un poco el balón y ver cómo Cole ya doblaba por fuera, y entonces Pires ponerle el pase al espacio para que Cole, con su buena zurda, pudiese poner un centro al área. Les queda poco tiempo para intentar sacar algo de este partido. Por el empate. La cuelga. Puede pasarla y evitar líos. La mueve Cole. Pelota que va directamente. Otro jugador muy importante en este equipo era Bergkamp, que era un jugador muy habilidoso en esa zona de 10 de media punta entre las defensas y el mediocampo del equipo rival, y muchas veces el equipo, cuando recuperaba rápidamente o incluso en una jugada un poco más elaborada, trataban de encontrarlo en esa zona de media punta, y Bergkamp desde esa posición, teniendo a Henry con muchísima movilidad, podía conseguir filtrar esos pases para generar peligro. Henry. Lectura del juego para cortar el pase. Bergkamp. Ojo. Quedan 15 minutos. Otro de los momentos más repetidos en este equipo, y por la estrella del equipo que era Thierry Henry, era cómo era realmente un delantero con muchísima movilidad, porque después ya se vio cómo era un extremo, y por lo tanto era un jugador que buscaba constantemente desmarques en amplitud hacia los lados, y por lo tanto sus compañeros podían buscarlo tanto en transición como en jugadas en pases a las bandas. Cole. El pase alta y ley de la ventaja. Aquí no se para. Thierry Henry llega al último tercio, abriendo el campo con un cambio de juego. Ha demostrado inteligencia y mucha técnica. Balón
que va directo al área. Otra de las zonas más importantes en este equipo, y aprovechando la figura de Henry y Pires, es que muchas veces en esa zona de la esquinita del área izquierda, los dos jugadores, al ser diestros, eran muy buenos para recortar hacia adentro y poder finalizar con un buen chute. Juega Patrick Vieira. Ojo que le pega Vieira. La jugada puede acabar en gol. Ojo que lecto. Este pase puede crear peligro. Y es que ese doble pivote era importantísimo tanto para hacer coberturas defensivas, ya que cuando subían los laterales y acumulaba mucha gente en ataque, eran siempre el doble pivote el que hacía las coberturas a los laterales y al equipo, como también para en algunas ocasiones poder mover un poco el juego para el equipo. Y es que algo muy habitual no era simplemente que Cole combinase con Pires para recibir y llegar a la línea de fondo, sino que muchas veces eran cambios de juego, tanto por parte de los jugadores del otro lado del campo como por parte de los pivotes o incluso de Bergkamp, que trataban de girar el balón para Ashley Cole, que aparecía por sorpresa en ese lado izquierdo para después poder poner el centro. Stam. Fabuloso el pase que se ha sacado de la chistera. Dentro, directito al área. ¿Cómo ha puesto esa pelota ahí al espacio, por Dios? A ver si alguien logra. Así que, entrando en las tácticas de equipo, pondremos creación de jugadas contraataque. No porque simplemente fuese un equipo que jugase al contraataque, sino que porque era un equipo que, cuando tenía el balón, normalmente no se entretenía mucho en la salida de balón, sobre todo en su área y cercano a su portería, sino que era un equipo que se abría bastante y avanzaba las posesiones al centro del campo bastante rápido, y por lo tanto con contraataque hacemos y empujamos un poco más el equipo hacia adelante. El enfoque defensivo pondremos balanceado, una línea de 55, porque no es un equipo que tirase una presión altísima, sino un equipo sólido y bien colocado. Así que, entrando a los roles, al portero le pondremos portero defender, a los centrales le pondremos a Campbell defensa defender, y al otro central le pondremos defensa líbero defender, porque de los dos normalmente era el que avanzaba un poco más para después hacer esos cambios de juego. A Ashley Cole le pondremos lateral ofensivo a apoyar, porque queremos que sea de los dos laterales el más ofensivo, y al lateral derecho era un poco más defensivo, y por lo tanto le hemos puesto lateral balanceado para que también pueda doblar en alguna ocasión, pero sí que de los dos normalmente era un poco más defensivo. Al doble pivote, a Turek y Gilberto Silva, le pondremos mediocampista creador defender, porque de los dos era el que se quedaba un poco más atrás en alguna ocasión, aunque se turnaban mucho, y a Vieira le pondremos mediocampista creador creación, un poco más de movilidad y para que avance un poco más a la hora de tener el balón. A los extremos le pondremos a Lundberg extremo derecho, extremo balanceado, para que sea un extremo que esté en amplitud y también retroceda un poco su posición, y Pires le pondremos creador lateral atacar, porque de los dos extremos, como hemos comentado, se metía mucho por dentro en esa zona interior para darle el carril a Ashley Cole. A los delanteros, importantísimo, Bergkamp falso 9 creación, para que esté en esa zona de media punta siendo muy peligroso, y a Thierry Henry, importantísimo, delantero avanzado, apoyar es importantísimo para que haga esas caídas a los lados y no se quede en el centro constantemente, por lo tanto importantísimo este rol. En pantalla tenéis el código de la táctica, que también tendréis en la descripción. Así que hasta aquí el vídeo del Arsenal de Wenger del 2003-2004, y como siempre quiero más por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.